Los cambios previstos en la ley de transparencia social aplican para todos este tipo de empresas. Cuando estas compañías han decidido no distribuir dividendos, el Estado ecuatoriano ha dicho que tendrán que anticipar un impuesto a la renta, se radicalicen para disminuir el monto de utilidades, ¿sí? A fin de o pagar menos anticipo por estos dividendos o generar el menor impacto posible ya a nivel de patrimonio de las compañías. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes y Mentores. Empecemos con una pregunta clave que vale miles de dólares. ¿Las empresas están conscientes de cuánto les cuesta aquellas utilidades que deciden no distribuir? En un ambiente de alta fiscalización es importante tomar en cuenta el riesgo de incumplimiento basado no solamente en lo que pagamos o lo que deberíamos pagar, sino en cómo justificamos aquello que deberíamos retener. Hoy revisaremos algunos mecanismos exactos previstos en la Ley de Transparencia Social, para lo cual nos acompaña nuestro socio de impuestos, Juan Francisco Jiménez. Bienvenido, Juan Francisco. Buenas Santiago, tardes. mucho gusto, gracias por el espacio y esperamos poder absolver cualquier duda o inquietud que se genere a favor de nuestros escuchas. Muchas gracias. Empecemos con algo básico, Juan Francisco. Nuestra audiencia está dividida en varias personas que son desde gerentes, contadores, emprendedores, equipos financieros e inclusive estudiantes. Pongamos bajo contexto qué podemos entender por dividendos. Bueno, el dividendo se debe llevar a un concepto mucho más simple y corresponde a las utilidades o resultados positivos que genera una empresa producto de su actividad económica, al restar sus costos, sus gastos, sus impuestos y otras obligaciones inherentes. Es decir, es el monto líquido que recibirá un accionista, un socio, un miembro o cualquier tipo de denominación societaria que se le dé por su participación dentro de la compañía. Esto de manera general es un dividendo o una utilidad, que lo podemos definir de esa forma. Perfecto. ¿Cómo podríamos catalogar a aquellas personas, sean naturales o jurídicas, que tienen el derecho de recibir dividendos? Normalmente los conocemos como accionistas o socios y estará relacionado al tipo de sociedad en la que participen. Si es una compañía anónima, serán accionistas. Si es una sociedad por acciones simplificadas, será accionista. Si es una compañía de responsabilidad limitada, será socios. Pero todos participan al final del día en el resultado que genera esta compañía, producto de sus actividades económicas. Perfecto. ¿Los cambios previstos en la Ley de Transparencia Social aplican para todos este tipo de empresas? Aplican para todas aquellas empresas que distribuyen dividendos a favor de sus accionistas o socios, así como aquellas que hayan decidido retener o no distribuir estos dividendos a lo largo del tiempo. Entonces son dos escenarios muy importantes. El primero es, ¿qué sucede si distribuyo? Y el otro escenario es, ¿qué sucede si yo no he distribuido esos dividendos o utilidades? Entonces siempre va a haber una afectación para las sociedades o para sus partícipes. Hoy en día ya está corriendo el calendario previsto por el ente de control para el pago de este tributo. ¿Cómo deberían haberse preparado aquellas empresas que están sujetas a este impuesto o aquellas a las que se les viene por adelante el pago de este tributo? A ver, en ese caso tendríamos que estar claros que la Ley Orgánica de Transparencia Social introdujo un cambio a la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Y qué estableció? Estableció un anticipo de impuesto a la renta sobre las utilidades no distribuidas. Normalmente la cultura organizacional ecuatoriana hace que las compañías no distribuyan dividendo, sino que éstas se vayan acumulando a lo largo del tiempo y que formen parte del patrimonio de las compañías. Están ahí y todos lo podemos ver en un balance general. Están ahí, dentro de la cuenta patrimonial. ¿Por qué se ha hecho esto? O no se ha capitalizado, no hemos tenido esta costumbre de capitalizar, o la distribución generaría una erogación de dinero muy fuerte que las compañías no la podrían soportar. Y al existir esta posibilidad de mantenerlas acumuladas en el tiempo, han decidido dejarlas así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas compañías han decidido no distribuir dividendos, el Estado ecuatoriano ha dicho que tendrán que anticipar un impuesto a la renta por este monto. ¿Y qué es lo que deberían observar? Primero, los montos acumulados, a establecer por qué se han acumulado tantos años o saber si esa distribución generaría un impacto en su flujo económico, en su flujo de recursos económicos, y entender cuáles serían las derogaciones que van a realizar. Hoy
si es que deciden no distribuir en el tiempo o si es que deciden distribuir, conocer cuáles son los beneficios a los que pueden acceder, es decir, será un crédito tributario, podré compensarlo, ¿qué podré hacer? Entonces, estos son los dos grandes universos que se han introducido dentro de este cambio normativo y cada uno tiene sus particularidades. ¿Qué deben hacer? Sobre todo estar preparados con la información muy clara, entender cómo se han conformado estas cuentas y determinar qué acciones va a tomar a futuro la compañía frente a estos montos. ¿Los va a distribuir? ¿No los va a distribuir? ¿Los va a acumular? ¿No los va a acumular? Es decir, identificar ya de forma clara cuál es el futuro y cuál va a ser la política que va a tener a lo largo del tiempo frente a estas operaciones. Entonces creemos que eso es lo primero que les podríamos recomendar. Sin duda tú topas un tema muy importante. Esto demanda, o esta coyuntura demanda la necesidad de que las empresas perfeccionen sus políticas en las cuales entren actores como el manejo de la liquidez, del flujo de dinero, y no solamente enfocados al pago de un tributo, sino cómo esto va a afectar al disponible que tienen para cubrir esta obligación. Y sobre todo también va a cambiar la cultura del accionista. ¿Por qué va a cambiar la cultura del accionista? Porque tendrá que determinar si prefiere efectuar a lo largo del tiempo estos egresos de dinero por no distribuir dividendos o, en su defecto, empezar a generar una distribución de dividendos a lo largo del tiempo y traspolarlos a su renta personal. Es decir, ¿qué va a pasar ya en la renta de la persona natural si es que va a recibir esos dividendos? ¿Y cuál va a ser el tratamiento que los va a tener que dar? Y los efectos que va a tener. Que obliga a las empresas a revisar muy bien sus flujos para determinar qué es más conveniente. Habrá casos en los que será conveniente hacer un aumento de capital y otra parte dejarla igual como utilidades no distribuidas. Habrá otros casos en los que sea mucho más conveniente distribuir el dividendo, pero todo esto tiene que irse alineando ya a través de las políticas internas también y abrir este nuevo escenario de discusión dentro de la organización societaria de las compañías. ¿Qué nos implica? Romper las estructuras previamente establecidas para definir nuevas acciones a seguir en el tiempo. Totalmente. Estos escenarios que tú planteaste tienen sus pros y sus contras. ¿Qué crees que podría ser conveniente en el caso de que una empresa decida capitalizar estas utilidades? A ver, cuando vamos a una capitalización, si aplicamos la normativa hoy en día, te dice que cuando tú haces una capitalización de estas utilidades no distribuidas, el monto que ya pagaste y ya fue determinado en este ejercicio fiscal, lo podrás considerar como crédito tributario para efectos de impuesto a la renta, es decir, para el pago de impuesto a la renta. Del año corriente. Del año corriente o de los 2 ejercicios posteriores. Perfecto. Entonces, si yo decido capitalizar, tengo que estar claro la existencia de un crédito tributario a mi favor que tendrá que ser utilizado y visualizado. Importantísimo, registrarlo dentro del activo de la compañía como un crédito tributario y poderlo visualizar de forma independiente a los otros créditos tributarios que puede tener la compañía. Ergo, IVA, ergo, renta y este nuevo crédito tributario por distribución de dividendos. ¿Para qué? Para que al momento de la utilización o consumo de este crédito se pueda visualizar claramente el efecto que se le está dando y de manera proporcional. Entonces, si yo como compañía decido distribuir, estar claro que voy a tener un crédito tributario que se originó en el pago que realicé, que el momento en el que la Junta General de Socios o Accionistas decide distribuir el dividendo es el momento en el cual tendrá que actuar como agente de retención sobre el 100% del monto distribuido, lo que implica una obligación de pago al SRI casi corriente. Habrá que contar con la liquidez para cubrir esa obligación. Más aún cuando hoy en día se entiende que la declaración se entiende perfeccionada, no solo cuando la presentamos, sino cuando se realiza el débito de la cuenta respectiva, el pago. Por ende, tenemos que visualizar que tengamos todo este músculo financiero para poder ejecutar esa operación de manera adecuada. Y en el otro caso, te aseguro que muchas empresas pequeñas, familiares, que lo adecuado será mantener el valor ahí e ir pagando este impuesto a lo largo del tiempo hasta que alcance un umbral de liquidez que le permita
efectuar el pago ya al accionista, momento en el que el accionista tendrá que también reorganizar su modo de tributación, su forma individual de pago de impuestos para dar un manejo adecuado, un manejo consolidado a sus operaciones personales. Vemos cómo poco a poco el ente fiscal se vuelve más riguroso, no solo a nivel empresarial, sino personal, en el momento en que se va extendiendo su ámbito, su alcance, ya no solamente a nivel de accionista, sino a nivel de empresa, sino a nivel de accionista. Sí, lo que busca la administración tributaria y a lo largo del tiempo ha venido haciendo es incrementar los mecanismos de control que permita una recaudación efectiva, generar nuevos marcos normativos en virtud del cual tú tengas que, en este caso concreto, distribuir un dividendo que se va a trasladar en una retención, que va a causar un incremento en la recaudación, y es hacia donde se ha orientado la política fiscal en este último tiempo, a un incremento de la recaudación a través de la adopción de una o varias medidas que lo que buscan es que sea la sociedad o sea la persona natural, alguien termine pagando el tributo. Eso es indiscutible. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no cumplieron con este plazo que había previsto el ente de control al 31 de julio para poder distribuir un poco esas utilidades y alivianar la carga financiera, la carga tributaria que se venía en pocos meses? Claro, fíjate lo que dice las disposiciones transitorias del reglamento a la ley orgánica, que se tomará como base la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2024, si es que no se hizo ninguna sustitutiva hasta el 31 de julio. Y si es que se hizo una declaración sustitutiva posterior al 31 de julio, no se considera para efectos del cálculo de este impuesto. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder realmente es que puedes tener un valor a pagar mucho mayor que realmente tendrías que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque nos han sucedido casos en los cuales la utilidad del ejercicio fiscal no es real o se vio modificada por un hecho ajeno a la realidad y nos impactó. Y al tener que hacer una sustitutiva, obviamente puede ser que el margen de utilidades cambie y de tener una posición positiva, podemos fácilmente ir a una posición negativa. Sin embargo, ya la información con la que cuenta el SRI es anterior. Entonces, puedes generar una leve distorsión o una distorsión en cuanto al monto si es que no hiciste bien el cierre de impuestos del 2024. Y la recomendación que hacemos es que el cierre del 2025 sea sumamente revisada y precisa para corregir cualquier error o distorsión que pueda generar un impuesto a posterior. Si esta interpretación errónea de los datos plasmados en la declaración del 2024 dio origen a un impuesto que no debía haber sido cuantificado tal como se lo determinó, ¿puede ser susceptible de reclamo o de alguna presentación o algún recurso al ente de control? El Código Tributario te establece dos mecanismos, ¿no? Un pago en exceso o un pago indebido. Si es que la determinación fue incorrecta y existen los elementos y evidencias amplios, manifiestos, concretos que permite evidenciar esta distorsión, tal vez, y te digo, tal vez podríamos solicitar un pago en exceso. Sin embargo, la norma no te da esa opción, ¿no? Tendríamos que hacer un ejercicio mucho más grande, mucho más lineal para observar realmente cuál sería la posibilidad de éxito de tener un reclamo. Muy difícil. Al ser un impuesto nuevo, muchas empresas no estaban familiarizadas con la metodología de cálculo. Incluyeron dentro de utilidades retenidas el rubro de adopción por primera vez de NIPS, que es una subcuenta de resultados acumulados. Definitivamente ese rubro no forma parte del cálculo. Sí, realmente no formó parte del cálculo, lo limitaron a ciertos rubros que son utilidades del ejercicio corriente, pérdidas acumuladas y utilidades de ejercicios anteriores. Es decir, sí fue un cálculo bastante conservador. Tomemos en cuenta que no se hablaron de reservas legales, de reservas facultativas, que también son cuentas patrimoniales, que en determinados casos pudiesen ser entendidas como dividendos no distribuidos, ya que su origen claramente nace de las utilidades, pero no se abordó este tema, lo cual es una posición conservadora de la administración tributaria, que nuevamente tiene como fin un incremento en la recaudación y que tampoco sea un valor exorbitante para las compañías que genere más incumplimiento o más valores que pagar. Sin duda.
En conversaciones con varios colegas y de realidades que hemos podido ver en algunos de nuestros clientes, se prevé, se anticipa que inclusive para el 2025 dentro del cálculo ya se incluye el rubro de las reservas. Seguramente el SRI tendrá que ir perfeccionando el mecanismo. Ujú. Recuerda que se publicó la ley, durante mucho tiempo tuvimos una brecha de tiempo en la que no se emitió el reglamento y no sabíamos con certeza cuál iba a ser el mecanismo o los valores que iban a ser utilizados en el cálculo. Fue una suerte de incertidumbre porque no teníamos conocimiento y pocos días antes de la declaración salió el mecanismo. Entonces, esto seguramente hará que vía resolución la Administración Tributaria realice alguna corrección, algún ajuste, incluya valores, incluya ciertos rubros. Lo que nos obliga a sugerir es que habrá que sentarse y revisar la pertinencia o no de hacer movimientos dentro de las cuentas patrimoniales, sea una compensación con pérdidas tal vez acumuladas, sea con una distribución de dividendos, sea con un aumento de capital, o sea la formación de reservas si consideramos que existe algún elemento o hecho que pueda poner en riesgo la operación futura de la compañía. De tal manera que cada caso será particular y cada caso tendrá que ser analizado de una forma muy detenida, muy propia, para de esa manera dar la mejor recomendación posible. Todo esto ha dado origen a que las empresas y sus asesores tributarios y legales ideen o busquen ciertos artificios para poder limitar un poco el impacto que tuvo al bolsillo de cada entidad el pago de este tributo. Han habido casos bastante considerables. Sí, seguramente lo que podría pasar es que las políticas o las normas o las acciones de planificación fiscal se radicalicen para disminuir el monto de utilidades, a fin de o pagar menos anticipo por estos dividendos o generar el menor impacto posible ya a nivel de patrimonio de las compañías. Y tal vez tendría que hacerse un análisis global, es decir, ¿qué conviene más al accionista? Habrá casos en los que incluso podría ser mucho más adecuado que se distribuya el dividendo indistintamente del tiempo en el que se pague, porque recuerda que se puede generar una retención al momento en el que se decide distribuir indistintamente de la forma de pago, y es un impuesto a la renta único. Por lo tanto, no se suma a la base global de los ingresos que percibe un accionista. Y en una medida adecuada de revisión o planificación de ingresos o estructuración de ingresos de un accionista, podría resultar conveniente que su empresa le distribuya dividendos y disminuir sus otras fuentes de ingreso que estarían sujetas a una tarifa de hasta el 37%. Correcto. Eso es un tema de caso a caso que puede repercutir en un beneficio individual de cualquier forma. Lo tendríamos que analizar porque seguramente habrá herramientas importantes. Exactamente, vemos que es una de las salidas viables y que, como habíamos dicho al inicio, esto demanda la necesidad de perfeccionar el análisis tributario y financiero de cada una de las empresas y sin duda de los accionistas. Es ahí donde podríamos nosotros empezar a poder asesorar a nuestros clientes que tengan esta necesidad, como lo hemos venido haciendo. Claro, lo primero va a ser identificar cada caso. Y a partir de este escenario individual, dar las mejores herramientas para obtener una optimización. Ojo que nosotros no hablamos de medidas que rasguen en riesgos de índole fiscal, sino en la optimización de las cargas fiscales, en la optimización de la aplicación de la normativa y en un análisis de los efectos que esto produce dentro de cada sector, no solo empresarial, sino personal. Correcto. Porque tiene que ser un análisis general, global, y a partir de eso detallar cuál será la mejor acción a seguir. Perfecto, ha sido muy interesante poder conversar contigo sobre este tema que está en coyuntura al momento en el ámbito empresarial. Demos una pequeña invitación a nuestros clientes y amigos para que puedan contar con nuestro apoyo en el caso de necesitar que les podamos dar una guía respecto a cómo manejar adecuadamente su tema impositivo. Claro que sí, con todo gusto estamos prestos a revisar la situación individual, a hacer un trabajo muy certero, muy efectivo, muy técnico, que permita una adecuada declaración de impuesto a la renta, una adecuada adopción de beneficios fiscales, siempre amparados bajo la normativa legal, y un análisis de impactos de forma oportuna, temporal, que invite a los gerentes, a los accionistas, a los dueños, a los empresarios a visualizar con anticipación lo que va a venir y puedan ejecutar las medidas a tiempo y no tengamos que estar en estos apuros. Perfecto, Juan Francisco.
Con esta cordial invitación, esperamos que pueda ser útil para ustedes esta breve charla y las puertas abiertas de nuestro grupo para poder atender en cualquier inquietud que tengan en el ámbito financiero o tributario. Estamos prestos a ayudarles. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Santiago. Un gusto. Gracias.